Sí, sí, se ve, profe. ¿Veían la presentación recién, chicos? Sí. Sí. No sé por qué no los puedo escuchar, no escucho casi nada. Bueno, vamos a arrancar. Bien, vamos a comenzar esta clase con fisiología del comportamiento, ¿sí? Yo lo que he tratado es de hacer una clase lo más sencilla que se pueda con información básica, pero para que ustedes redondeen la idea, van a tener que recurrir al libro. La mayor parte de lo que es comportamiento, sueño, vigilia, lo tomamos del libro García Sacristán. Y órganos de los sentidos lo van a leer del libro de Cunningham, ¿sí? Bien. Los animales tienen diferentes formas de comunicarse, ¿sí? Y por lo tanto van a utilizar la conducta animal para hacerlo. La conducta animal, además de ser muy diversa, es altamente compleja. Al conjunto de patrones, de actividades, ¿sí? Que constituyen el comportamiento, se lo llama comportamiento o conducta. Y, por ejemplo, son ejemplos de estos comportamientos o conductas, ¿sí? El galanteo, como les puse aquí una foto aquí arriba, la reacción de defensa, la reacción maternal, ¿sí? La conducta maternal de protección a las crías, que se da en todas las especies, la conducta de huida o el comportamiento de huida ante un peligro, las reacciones de desagrado o de agrado, y el movimiento, ¿sí? La manera de moverse que tiene cada especie. Profe, o sea, dentro de lo social, Perdón, ¿cómo? el movimiento dentro de lo social. No, es la forma de moverse que tiene cada especie. Suponte el caballo, cómo se moviliza con, digamos, el trote, el galope, todo eso forma parte de la conducta, ¿sí? O del comportamiento que es propio de cada especie. Aquí yo les puse el ejemplo esto de los canguritos porque eran bien representativos, ¿sí? Bueno, profe. Porque la conducta o el comportamiento no solamente hace referencia a una cuestión emocional, también a una cuestión que involucra lo visceral y lo somático, ¿sí? Listo, profe, sí. Bien. Entonces, cuando hablamos de comportamiento o de conducta, lo vamos a dividir en dos. Al comportamiento instintivo o innato, ¿sí? Y al comportamiento adquirido o aprendido. Obviamente va a haber algunas especies animales, ¿sí? Que por ser especies con menos evolución, van a tener
mayores patrones de comportamiento instintivo y otras van a poder adquirir mayores patrones de comportamiento adquirido. Cuando hablamos de comportamiento instintivo, ¿sí? Hablamos de un producto de programas motores determinados genéticamente. ¿Qué quiere decir? Que la especie esa va a tener ese comportamiento o esa conducta o esos programas, ¿sí? Y van a venir genéticamente con ese individuo que pertenezca a esa especie. Al comportamiento instintivo lo vamos a llamar también patrón fijo de conducta y pertenece, como dice aquí, a individuos de la misma especie. Generalmente son estereotipados, o sea, se repiten, son igual, es bastante rígida la secuencia, es predecible, ¿sí? Y es programada. Por ejemplo, aquí les puse algunos ejemplos, el pollito cuando eclosiona de huevo, ¿sí? Que picotea el huevo para romperlo y salir. Ese es un comportamiento instintivo de las aves, ¿sí? Otro comportamiento instintivo es la acumulación de alimento en las mejillas por algunos roedores. ¿Sí? Y otro comportamiento instintivo es cuando el perro da vueltas y da vueltas antes de echarse. Esos son ejemplos de patrones fijos de conducta o comportamientos instintivos. Existen miles de ejemplos. Y los comportamientos aprendidos son adquiridos gracias a distintos sistemas de aprendizaje y a estos se los llama patrones variables de conducta, ¿sí? Pueden manifestarse de manera individual o de manera colectiva. El comportamiento individual, el comportamiento adquirido, perdón, individual, ¿sí? Va a ser el resultado de la experiencia de vida de cada animal o de cada individuo, en donde ahí va a jugar un papel fundamental, tanto la memoria como el aprendizaje, ¿sí? Entonces, puede ser individual y en ese caso, ¿sí? Lo que va a importar es lo que ha vivido, la experiencia de vida de ese individuo, que puede ser positiva o negativa con respecto a determinado estímulo, ¿sí? Y aquí entonces va a ser muy importante la memoria y el aprendizaje. Pero si el comportamiento adquirido es colectivo, o sea, muchos individuos lo aprenden, ¿sí? Generalmente surge de la necesidad de que ese comportamiento, generalmente que es instintivo, tiene que ser estimulado mediante el aprendizaje para que se desarrolle. Un ejemplo claro de esto es cuando en los animales salvajes les enseñan a cazar a los cachorros, ¿sí? A las crías. Los adultos les enseñan a cazar a las crías. Generalmente surge de la necesidad de conservación de la especie, ¿sí? Y sería la estimulación mediante el aprendizaje de un comportamiento instintivo que es la caza. Sí, ese es el ejemplo más claro que tenemos del aprendizaje de un comportamiento colectivo. Por eso, profe, cuando no viven en la naturaleza, como que les cuesta reintegrarse, digamos. Ay, te juro que no te escucho nada. Que por eso digo que cuando no vivieron en la naturaleza les cuesta reintegrarse. Exactamente, exactamente. En el caso de los animales salvajes, imagínate que si fueron, digamos, si nacieron directamente en cautiverio, reintegrarse al medio ambiente natural en donde existen para ellos, además de que se van a tener que buscar su propio alimento, existen muchos peligros
que ellos no conocen y que no fueron estimulados para que los aprendan. Exactamente, estás en lo cierto. Cuesta muchísimo reintegrarlos y muchas veces, fíjense que a los animales que han nacido en cautiverio los ponen en reservas y no los liberan del todo al medio ambiente natural, ¿sí? Los ponen en reservas donde los puedan controlar y medianamente quizá a veces proteger o fijarse si se están pudiendo adaptar, hacerles el seguimiento. Bien, cualquier actividad de comportamiento es bastante más compleja que un simple reflejo, si eso lo tenemos todo en claro. ¿Por qué? Porque el comportamiento va a requerir de una integración coordinada de un montón de estructuras neuronales, ¿sí? No solamente de un reflejo o de la conducta de, por ejemplo, retirar el miembro si le producimos un estímulo doloroso. No, o sea, va a ir mucho más allá. Incluso en ese ejemplo, por ejemplo, el animal va a aprender, primero que va a ser consciente el estímulo doloroso, como lo explicamos la semana pasada cuando vimos corteza, ¿sí? Y también va a aprender, eso va a generar un aprendizaje, por ejemplo, de que tal objeto o en tal situación se generó un estímulo doloroso. Entonces, fíjense que después la conducta consecuencia de eso va a ser o no acercarse o evitar de que de nuevo se repita esa situación. Por ejemplo, supónganse, es sencillo el ejemplo, si ustedes van a alguna veterinaria, cuando les cortamos las uñas a los pacientes, ¿sí? ¿Han visto alguna vez cortar las uñas? Sí, Bueno, vieron que algunos pacientes se dejan cortar las uñas y otros son renuentes, te quitan la mano, no se quieren dejar tocar las patitas, ¿sí? Bueno, en general puede haber sido eso consecuencia de que alguna vez sufrieron dolor cuando se cortó la uña porque se la cortó mal, porque se cortó la pulpa donde está los vasos sanguíneos y el nervio, se produjo dolor y ahora cada vez que vos le agarrás las patas a ese paciente para cortar las uñas cree que va a sentir el mismo dolor, ¿sí? Porque eso quedó en su memoria, aprendió, eso fue producto de un aprendizaje y obviamente ahora no quiere que se repita la situación. Entonces, justamente para que se desarrolle un patrón de comportamiento o una conducta, tienen que integrarse muchísimas estructuras neuronales, muchísimas. Por ejemplo, ¿sí? Para que se desencadene un comportamiento, primero tiene que haber una motivación. Esa motivación va a generar un impulso a hacer algo, un impulso imperioso interior que va a desencadenar una acción o un comportamiento. Una vez que el animal realiza esa acción o ese comportamiento, lo que pasa es que se extingue el impulso y desaparece la motivación y después viene la saciedad. Esto es los que yo les puse aquí un ejemplo de animales tomando agua, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería en este caso la motivación para ustedes? La sed. La sed, perfecto. El impulso, Buscar agua, tomar agua. bien, el impulso sería ir a una fuente de agua, ¿sí? Perfecto. Y el comportamiento, beber agua. Una vez que beben, ¿sí? Lo que desaparece es la motivación, desaparece el impulso y sobreviene la saciedad. En este caso hubo, ¿sí? Una motivación homeostática.
Porque ¿qué tuvo que pasar para que integremos un poco, ¿sí? ¿Qué tuvo que pasar, ustedes que ya vieron medio interno, para que se despierte el impulso de la sed y de buscar una fuente de agua? ¿Cómo vamos a relacionar eso con todo lo que hemos venido viendo hasta ahora? Y es a raíz de los osmoreceptores que tiene el animal. Bien, ¿dónde están los osmoreceptores? En- em, sería como, ay, en el cerebro, profe, ¿En qué parte del cerebro? ¿puede ser en el piso del cuarto ventrículo? No, están en el hipotálamo, ¿sí? Tálamo, Nilpol. En el hipotálamo. En el hipotálamo están los osmoreceptores. ¿Qué van a detectar esos osmoreceptores? El estado sería de los líquidos corporales, Sí, pero específicamente, a ver, relacionemos con el nombre, osmoreceptores. la concentración de la sangre, La concentración de solutos ¿de qué? ¿De qué de la, sa- líquido corporal? de la sangre, Pero en el cerebro, Del cefalorraquídeo, profe. del líquido cefalorraquídeo. Recuerden que en el cerebro lo que baña todas las estructuras, sí, es el líquido cefalorraquídeo. Bien, que generalmente tiene una composición muy parecida a la del plasma, ¿sí? Entonces, esos osmoreceptores que están en el hipotálamo se dan cuenta, ¿sí?, que aumentó la osmolaridad o la concentración de solutos en el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, van a estimular al centro de la sed, que también está en el hipotálamo lateral, ¿sí? Y el centro de la sed va a ser el que va a generar el impulso para que el animal busque una fuente de agua, ¿sí? Entonces el animal busca una fuente de agua, bebe agua, ¿sí? Desaparece el impulso, se corrige la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo, por lo tanto va a desaparecer esa motivación y sobreviene la saciedad. ¿Entienden esto? Sí. Bien. Pero también tenemos conductas o comportamientos que no tienen que ver con la cuestión homeostática, que tienen que ver con, por ejemplo, una cuestión de conservación de especie, como lo es los comportamientos sexuales, ¿sí? En donde el animal utiliza toda una cuestión de estímulos visuales, olfativos, ¿sí? En donde intervienen un montón de hormonas, ¿sí? Y en donde hay, la motivación ya no sería homeostática, sino la motivación sería la conservación de la especie. Hay un impulso, ¿sí?, a reproducirse que genera un patrón de conductas, tanto en la hembra como en el macho, para que se pueda realizar el comportamiento de reproducción, que en las distintas especies, ¿sí?, hay variaciones. Bien,
Entonces, la neurofisiología del comportamiento comprende el funcionamiento integral de los sistemas reguladores. ¿Y quiénes van a ser esos sistemas reguladores? Obvio, el sistema nervioso central y vegetativo, ¿sí? El sistema endocrino y, en particular, estructuras nerviosas como lo son el hipotálamo, el sistema límbico, la formación reticular, los órganos de los sentidos y la corteza cerebral. Entonces, tenemos, por un lado, el sistema nervioso, ¿sí? En donde se incluye el sistema nervioso central y vegetativo, ¿sí? Y dentro del sistema nervioso central, fíjense, estructuras como el hipotálamo, el sistema límbico, la formación reticular, los órganos de los sentidos y la corteza cerebral. Para que se realice una conducta o un patrón de conducta, el animal tiene que integrar toda esa información, ¿sí? Que va a surgir de los órganos de los sentidos, que son los que lo relacionan con el medio ambiente. Va a utilizar la conducta cerebral para asociación y tanto la conducta sensitiva como la conducta motora. Va a necesitar de la formación reticular que va a ser consciente algún comportamiento o algún patrón de conducta, ¿sí? Va a intervenir el hipotálamo, porque ya vamos a ver todas las funciones que tiene el hipotálamo, ¿sí? Entonces va a intervenir el hipotálamo que, además de tener un montón de centros y de núcleos, tiene funciones endócrinas, ¿sí? Va a intervenir el sistema límbico y también va a intervenir, obviamente, el sistema endocrino con sus glándulas. Entonces, el hipotálamo, ¿sí? Fíjense dónde está ubicado. Es chiquito, pero es muy importante. Es el principal órgano de gobierno de las funciones homeostáticas. ¿Por qué? Porque en el hipotálamo generalmente están los receptores y los núcleos más importantes para controlar, ¿sí?, todo lo que es la homeostasis. Cumple funciones vegetativas también, endocrinas, somáticas y comportamentales. Fíjense, y lo que vamos a, antes de ir aquí, ¿sí? Quiero que me nombren, yo recién nombré uno, algún centro que esté ubicado en el hipotálamo. ¿Se acuerdan de alguno? ¿De qué hablamos recién? ¿Del centro de la sed, profe? Bien, el centro de la sed está ubicado en el hipotálamo lateral. El centro del hambre está ubicado en el hipotálamo lateral. El centro de la saciedad está ubicado en el hipotálamo ventromedial. ¿Sí? Entonces, el hipotálamo posee conexiones con áreas neurales, tanto del sistema nervioso vegetativo como del sistema nervioso somático. ¿Sí? Entonces, está conectado con el sistema nervioso vegetativo, o sea, todo lo que inerva, todas las vísceras, y del sistema nervioso somático. Posee receptores que sensan los cambios en el medio interno. Por ejemplo, ¿qué receptores, unos que nombramos recién, que estén en el hipotálamo? ¿Y los osmos receptores? Bien, ¿qué otros receptores están en el hipotálamo? Los varoreceptores, profe.
Hay quimioreceptores, creo. Quimioreceptores igual. Bien, los quimioreceptores, perfecto. ¿Qué otros? O sea que fíjense, los quimioreceptores esos, ¿de qué sistema, en qué sistema lo habíamos estudiado? De la introducción, digamos, del sistema nervioso. De los receptores. Los Los tipos de habíamos receptores. estudiado en respiratorio. Ah, ah. Entonces, fíjense cómo ahí el hipotálamo está influyendo o está recibiendo aferencias, ¿sí?, de un sistema visceral. Claro, era de la concentración de ácido. Exactamente. Esos quimioreceptores detectaban el aumento de los protones en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué otro receptor hay ahí en el hipotálamo? ¿El del control de qué? De la temperatura, Ah, ¿sí? El de control de la temperatura. Perfecto. Entonces, todos esos receptores sensan los cambios en el medio interno. Y además, el hipotálamo posee actividad neurosecretora. A ver, un ejemplo de actividad neurosecretora del hipotálamo. Lo deben haber visto con la profe Sandra en endocrino. ¿Qué hormonas las secreta tróficas, o produce el hipotálamo? hormonas tróficas. Las hormonas Hormonas tróficas, liberadoras. pero más específica, a ver. Y son varias, profe. No, pero sí, ya sé que son varias. Igual se las debieron acordar, se las vieron la semana pasada. Pero, o sea, hay hormonas que se sintetizan, ¿sí? Específicamente en el hipotálamo, viajan por los axones de esas neuronas que están en el hipotálamo hacia la hipófisis y son secretadas por la hipófisis. ¿Se acuerdan cuáles son esas? La oxitocina. ¿Cómo? Oxitocina. Bien, una es la oxitocina, otra, Vasopresina. la vasopresina, otra es la vasopresina, ¿sí? O la ADH, ¿sí? Bien, entonces esa sería su actividad neurosecretora. Y después obviamente tenemos del otro lado todas las hormonas liberadoras de, ¿sí?, LH, de FSH, que van a actuar sobre la hipófisis. Esto es otra función del hipotálamo. Continuamos con el texto que dice que influyen, en gran parte del sistema endocrino, todas esas hormonas o esa actividad neurosecretora del hipotálamo. Es el lugar de convergencia y de salida de señales del sistema límbico, o sea, hay señales que entran por el hipotálamo y van al sistema límbico, ¿sí?, que ya lo vamos a ver, y otras que desde el sistema límbico van al hipotálamo. Es el responsable de los ritmos circadianos a través de la intervención del núcleo supraquiasmático y es el responsable también de la inducción del sueño por estimulación del área preóptica. Fíjense todas las funciones que tiene el hipotálamo. Tiene receptores, tiene centros, ¿sí?, de integración, es comunicación con el sistema límbico, recibe aferencias y eferencias, ¿sí? Tiene una función neuroendocrina, regula los ciclos circadianos, induce el sueño, o sea, muchísimas funciones. Bien. Y a través de sus hormonas,
o de su función neuroendocrina, ¿sí? También tenemos que el hipotálamo va a intervenir en las conductas, como dijimos, por ejemplo, la oxitocina, que ustedes la vieron con la profesora Sandra, es una hormona que no solamente actúa sobre la glándula mamaria para la secreción de leche o sobre el útero, el músculo liso uterino en el momento del parto, sino que es una hormona que se la relaciona con la conducta maternal, ¿sí? A la oxitocina, con la conducta maternal. Fíjense, por ejemplo, aquí, esto tenemos la conducta de toma de alimento, de ingestión de alimento, porque tenemos el centro del hambre, que está en lateral del hipotálamo, y el centro de la saciedad. Todo eso lo regula el hipotálamo. Fíjense aquí, control de la temperatura, regulación de la temperatura en este animal, en donde específicamente esta especie, ¿sí? Cuando tiene calor, busca meterse en charcos de lodo, de fango, pero cada especie va a tener una conducta diferente con respecto a la homeostasis de la temperatura, ¿sí? Algunos van a buscar la sombra, otros, por ejemplo, van a buscar el reparo del viento. En el caso de que haga frío, algunos se amontonan como las ovejas, cuando hace mucho frío se amontonan todos, buscan reparo, ¿sí? Las vacas buscan sombra. Aquí tenemos comportamiento sexual, apareamiento, galanteo, ¿sí? Todo esto se da gracias a las hormonas del hipotálamo, o sea que son conductas que surgen de las funciones que tiene el hipotálamo, conductas de huida, ¿sí? O de defensa, que también son reguladas por el hipotálamo, ¿sí? Las reacciones de cólera, de desagrado y de miedo, fíjense, se han producido tras estimular al hipotálamo lateral y la zona paraventricular. ¿Sí? La reacción de cólera, desagrado, o sea, de emociones negativas, miedo. ¿Sí? Y si se estimula la zona ventromedial y las áreas que están alrededor, se van a provocar reacciones de agrado, de docilidad o de mansedumbre. El impulso sexual también ha sido provocado estimulando las zonas anterior y posterior del hipotálamo. Todo esto surge no solamente de la observación de la conducta de los animales, sino de la investigación del estímulo de determinadas zonas, eléctricamente obviamente, y se ve cuál es el comportamiento o la conducta que desencadena, ¿sí? Perdón. Bien. Otra estructura muy importante que interviene en la regulación del comportamiento, de la conducta, es el sistema límbico. El sistema límbico está en medio del encéfalo, ¿sí? Y está compuesto por varias estructuras. Esto después pueden buscar un dibujito más lindo en internet o bien utilizar los que están en los libros, ¿sí? Yo traté de poner uno que sirviera bastante para que ustedes vean las estructuras. Este es el hipocampo, que está rodeando al tálamo, ¿sí? Todas estas estructuras, tálamo, hipotálamo, están todas muy cercanas, ¿sí? Hipófisis. Entonces, fíjense, hipocampo, esta es la parte de abajo del sistema límbico, ¿sí? Después tenemos el fornix, que es la parte superior. Esto está en ambos, esto es como doble, ¿sí? Está en ambos hemisferios. Después tenemos los cuerpos mamilares, ¿sí? La amígdala y el giro cingulado. Todo esto forma parte, ¿sí? Del sistema límbico.
El sistema límbico filogenéticamente está interconectado con el bulbo olfatorio. Aquí tenemos el bulbo olfatorio, ¿sí? Fíjense. Está interconectado con el bulbo olfatorio. Y estas estructuras del sistema límbico y del bulbo olfatorio tienen dos funciones vitales, que son la autoconservación, o sea, en el individuo, y la conservación de la especie. O sea que todas las conductas principales que se van a regular desde el sistema límbico tienen que ver con eso, con la conservación de la especie y con la autoconservación. En el sistema límbico se realiza un análisis, fíjense, y elaboración que relaciona la experiencia que ya tiene el animal con conductas emocionales, ¿sí? Y con la parte motora, visceral y hormonal que esté relacionada con la conservación de la especie. Fíjense qué amplio todo lo que hace el sistema límbico. Analiza la experiencia, o sea, lo que ya vivió, lo que ya le pasó, ¿sí? Con la conducta emocional, y eso lo tiene que relacionar con la parte motora, con la parte visceral y con la parte hormonal para conservar la especie. Entonces, para describir algunas funciones de estructuras que tiene el sistema límbico, ¿sí? Vamos a hablar de la amígdala. La amígdala asocia estímulos olfatorios, dijimos recién que estaba muy relacionado con el bulbo olfatorio. Entonces, todos los estímulos olfatorios llegan a la amígdala, ¿sí? Y se asocian con otros procedentes de otros lugares del encéfalo. La amígdala está involucrada en funciones vegetativas y endocrinas y en respuestas asociadas con la emoción. Por ejemplo, la midriasis, ¿sí? Que es la dilatación de la pupila, la motilidad gástrica ante el estrés, ¿sí? La piloerección ante el miedo, la ira, y también tiene que ver o está relacionada con la expresión somática del miedo, de la rabia y de la agresión, ¿sí? Con comportamientos que van a manifestar que ese animal tiene miedo, está enojado, ¿sí? Y va a agredir o se prepara para agredir a otro. A ver, díganme algún ejemplo de alguna conducta relacionada con el miedo. Ruidos raros, nuevos. ¿Cómo? Los ruidos. Ruido, pero el ruido sería el estímulo. ¿Qué conducta manifestaría un animal que tiene miedo? Se tirita, huye, Bien, huye, bien. ¿Qué esconde. otro? Pues algo visceral. ¿Te hace la pis? Bien. Se orinan. Perfecto. Bárbaro. ¿Alguna conducta, digamos, que nos pueda estar demostrando enojo o rabia? Los pelos, la piloerección Piloerección, ¿qué más? y los dientes, cuando muestra los dientes. Exacto, algún gesto con la cara, alguna vocalización, o sea, puede ser un gruñido, ¿sí? Perfecto. Entonces, fíjense que la amígdala es la que asocia los estímulos que recibe el animal, ¿sí? Y los relaciona con la parte endocrina y con la parte vegetativa, y ahí se generan y se relaciona también con la parte somática para que haya una expresión corporal o gestual de esas emociones, ¿sí? Miedo, rabia, agresión. El hipocampo, que era la parte de abajo,
está relacionado con patrones de comportamiento también, como la ira, pero fíjense, no solamente la ira, sino también la pasividad, el impulso sexual. Recibe estímulos olfatorios que pueden desencadenar conductas instintivas. Por ejemplo, el estímulo olfatorio puede ser el olor del alimento y ¿cuál sería la conducta instintiva? La salivación. Buscar alimento, exactamente. Buscar una fuente de alimento, ir a comer. Incluso eso nos pasa a nosotros también, o sea, sentimos un olor de algo, de un alimento agradable que nos guste, ¿sí? Y se hace la asociación y automáticamente sentimos hambre o deseo de consumir eso. Y se desencadenan un montón de reacciones viscerales, ¿sí? Hormonales, enzimáticas y todo, que preparan al cuerpo para recibir el alimento. También se ha sugerido que interviene en el proceso del aprendizaje y de la memoria, el hipocampo. Principalmente, fíjense esto, transforma la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Eso no lo olviden. Es una de las funciones más importantes que tiene el hipocampo. Transformar la memoria o pasar la memoria a corto plazo y, digamos, guardarla como memoria a largo plazo. Una experiencia que el animal vive hoy, el hipocampo se va a encargar que le haya generado, por ejemplo, miedo, temor, ¿sí? O ira, el hipocampo se va a encargar de guardarla en la memoria a largo plazo para que en la próxima experiencia que el animal pueda llegar a predecir que puede generarle la misma emoción, ¿sí? Por ejemplo, el animal evita esa situación. Los núcleos septales, que también son parte del hipocampo, se comunican con el, del sistema límbico, perdón, se comunican con el hipocampo, con la amígdala y con el hipotálamo. Y parecen estar relacionados a reacciones frente a estímulos externos, principalmente de naturaleza sexual o agresiva, ¿sí? Entonces los núcleos septales van a ser como el nexo entre el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo y generalmente reaccionan ante estímulos externos como conductas sexuales o agresivas. La corteza límbica es el área de conexión entre el resto de la corteza cerebral y el sistema límbico y cumple funciones de asociación para el control de mecanismos de comportamiento, ¿sí? Entonces, la corteza límbica, que sería esta, el giro cingulado, ¿sí? Va a ser la que va a ser la intermediaria entre la corteza cerebral y el sistema límbico. ¿Sí? Ahí se van a producir asociaciones de patrones de conducta que hayan llegado al sistema límbico, van a pasar a la corteza cerebral, donde se van a asociar para producir, regular, controlar ciertos patrones de comportamiento. El sistema reticular o la formación reticular, que la habíamos visto cuando vimos sistema motor, ¿sí? No solamente tiene entonces funciones sobre el sistema motor, sino que también tiene una importante relación con el sistema límbico y con el hipotálamo. La formación reticular puede alterar la conciencia, la percepción, la actividad motora voluntaria e involuntaria, ya lo habíamos visto, puede modificar la respiración o la actividad cardiovascular y se encarga de mantener la vigilia, ¿sí? Para el control de las acciones conductuales. A la formación reticular llegan también, habíamos visto cuando yo les puse una foto, un dibujo, cuando vimos el sistema motor, ¿sí?
habíamos visto que llegaban a la formación reticular estímulos olfatorios, estímulos dolorosos, estímulos auditivos, ¿sí? Y estímulos visuales, y era el sistema reticular o la formación reticular la que era como el filtro que dejaba pasar todos esos estímulos a la corteza. Regulaba la percepción de esos estímulos por la corteza, dejaba pasar algunos de mayor o de menor intensidad, depende, ahora lo vemos, de si el animal está durmiendo o está en vigilia, está despierto, está alerta, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí. Bueno, perdón chicos que no sé, no los puedo escuchar bien y me cuesta entender lo que dicen. Vamos a continuar con sueño y vigilia. Bueno, sabemos que durante, digamos, la vida de un animal hay determinados biorritmos o determinados ciclos, ¿sí? Esas fluctuaciones en las actividades que pueden ser de las hormonas y un montón de cuestiones se llaman biorritmos. Y algunos de estos biorritmos son, por ejemplo, los ciclos sexuales, que van a ser diferentes en cada especie, ¿sí? Por ejemplo, en los bovinos, el biorritmo sexual dura 21 días, en la perra dura 6 meses. Espérenme un segundito. Ya vuelvo. Disculpen. Aquí estoy de nuevo. Entonces, los ciclos sexuales son ejemplos de biorritmos. Las variaciones de la temperatura corporal, ¿sí? Por ejemplo, que de día la temperatura corporal es más elevada y de noche se reduce, también es un biorritmo. Las secreciones de algunas hormonas, como por ejemplo, a ver, ¿qué hormonas conocen o han visto con la profesora Sandra que tengan ritmos de secreción? Las sexuales, Bien, las sexuales, ¿qué otras? Una muy importante que el animal necesita dormir para que se secrete. la Melatonina. ¿Cuál? Melatonina. eso, No eso iba a te decir. escuché, perdón. A ver, veamos, escribímelo en el chat, a ver si lo puedo ver. La melatonina, perfecto. ¿Qué otra? Hay otra hormona que se secreta de noche. La hormona de crecimiento, no se olviden de esa, ¿sí? La GH. La hormona de crecimiento se secreta mayormente a la noche, ¿sí? Bien, otro proceso que constituye un biorritmo es el proceso de alimentación. Generalmente los animales comen en determinado horario, ¿sí? Y, por ejemplo, los rumiantes tienen ciclos, tienen un ritmo, comen, ingieren alimentos, después rumian, duermen. La respiración también tiene un biorritmo, durante el día aumenta
tanto la frecuencia respiratoria como el respiratorio, disminuye durante la noche. La actividad cardíaca también tiene un biorritmo. Otro biorritmo sería el sueño y la vigilia. El ciclo de vigilia es un ritmo circadiano, ¿sí? Porque se da 24 horas, en lo que llamamos nosotros un... A las fases de hiperactividad o vigilia, el animal busca alimento y tiene conductas que lo relacionan con el medio que lo rodea o con otros animales de su misma especie o de distinta especie, se siguen fases en las que la actividad puede estar disminuida o anulada. Entonces, esa sería la fase del sueño. El sueño se caracteriza por ausencia reversible de la conciencia, ¿sí? Ausencia reversible de la conciencia, falta de respuestas de comportamiento, poca relación con el medio, aumento de la sensibilidad, del umbral de sensibilidad y bajo tono muscular. Y dentro del sueño tenemos dos tipos de sueño. El sueño sincronizado o sueño con ondas lentas, o también se lo llama sueños, digamos, donde no hay movimientos oculares rápidos. ¿Sí? Ese sueño se da desde que se inicia, que uno inicia, digamos, el sueño, o sea, o apenas se duerme, hasta que se alcanza un sueño profundo. Durante esta fase, fíjense que las actividades viscerales están deprimidas, o sea, el sistema digestivo no va a funcionar, el corazón va a tener disminuida la frecuencia, ¿sí? El sistema respiratorio también va a estar disminuido, la producción de orina va a estar disminuida, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una dominancia del sistema nervioso parasimpático. Y aunque el metabolismo basal disminuye, ¿sí? A nivel del cerebro no hay una disminución del metabolismo. Los músculos están relajados, pero puede moverse el animal, aunque los músculos estén relajados. En esta fase puede suceder la enuresis, o sea, la micción en el ser humano, que los niños, por ejemplo, se orinen encima. El sonambulismo, o sea, esto también es propio del ser humano, que caminan dormidos o hablan dormidos, ¿sí? Y durante este tipo de sueño, de ondas lentas, se secretan hormonas como la GH, la prolactina, la TSH, la ACTH. Fíjense todas las hormonas que se secretan durante el sueño. ¿Estamos? Entonces, el sueño sincronizado de onda lenta es cuando empezamos a dormir hasta alcanzar un sueño profundo. La actividad visceral está reducida, el metabolismo basal está reducido, pero la actividad cerebral no está reducida y el metabolismo cerebral no está reducido. Hay, digamos, relajación de los músculos, pero puede haber movimiento, ¿sí? Y se secretan las hormonas. En cambio, durante el sueño paradójico o sueño con movimientos oculares rápidos, ¿sí? Este tipo de sueño se da después del sueño de ondas lentas y se presenta pérdida de la tonicidad muscular. En el anterior teníamos músculos relajados, pero no había pérdida de la tonicidad. Aquí hay pérdida de la tonicidad muscular, excepto en los músculos de los ojos y del oído medio. Durante este sueño, el animal tiene movimientos oculares, o sea, los músculos de los ojos están contrayéndose y relajándose todo el tiempo. Hay pérdida de la tonicidad de los músculos del cuello, pero puede haber fasciculaciones en los músculos de la cara y de los miembros. El que predomina en este caso es el sistema nervioso simpático,
con la consecuente actividad sobre los distintos sistemas, o sea que ya no va a estar el sistema cardiovascular deprimido, el sistema respiratorio deprimido, ¿sí? Va a estar todo más activo. En esta fase de sueño se producen las ensoñaciones, ¿sí? Y se ha observado que este tipo de sueño, por ejemplo, casi no lo tienen los reptiles, o sea, no lo tienen, mejor dicho, no es que casi no lo tienen, perdón, no lo tienen los reptiles, peces y anfibios, y está pobremente desarrollado en las aves y en los mamíferos inferiores. Y en los animales jóvenes, o sea, en los cachorros, la mayor parte del sueño es de esta fase, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si a un animal lo privamos de sueño? Se ha demostrado que a las 3 semanas muere. Y el hombre privado de sueño sufre alteraciones cognitivas, sensoriales y del comportamiento. No sé si a ustedes les ha pasado de, por ejemplo, estar muchas horas despiertos, ¿sí? Lo mal que se sienten al día siguiente. Cuando salen, bueno, ustedes son jóvenes, no hay problema. Cuando uno es joven tiene muchísima tolerancia a permanecer despierto muchas horas. Después van a ir viendo ustedes que cuando uno envejece, como en mi caso, por ejemplo, necesita dormir, cada vez necesita dormir más horas y es mucho más sensible a la falta de sueño, ¿sí? El sueño es necesario para la plasticidad neural del desarrollo del encéfalo. Por eso es que los bebés y los cachorros, en el caso de la medicina veterinaria, duermen muchísimas horas, ¿sí? Porque se está desarrollando todas esas conexiones neuronales y esas asociaciones entre neuronas y desarrollando todo el sistema neural, y entonces es necesario el sueño para que se produzca eso. Hay investigaciones que revelan que el inicio del sueño podrían estar relacionados con la temperatura corporal. Cuando baja la temperatura, ¿sí? Corporal, aparece el sueño, y cuando se eleva la temperatura, el animal despierta. A raíz de esto hay dos teorías, por lo menos, de cómo es la inducción del sueño. Una teoría es la teoría pasiva, que habla de la temperatura corporal, que acabo de decir. Cuando disminuye la temperatura aparece el sueño, y cuando aumenta el animal se despierta. Otra hipótesis también pasiva habla de la intervención del sistema reticular, ¿sí? Que dice que cuando el sistema reticular comienza a disminuir su actividad, comienza a dejar pasar menos estímulos a la corteza y aparece el sueño. Y también se ha visto que en animales que tienen los núcleos del RAFE dañados no pueden dormir. O sea que también se cree, pero no se sabe cómo intervienen estos núcleos en la inducción del sueño. Hay otra teoría, una teoría química, una hipótesis química, perdón, que está demostrada, ¿sí? Pero que se cree que no es la única. En donde intervienen sustancias químicas, péptidos, que se van acumulando en el cerebro e inducen sueño. Dentro de las sustancias químicas que se han encontrado en animales que están durmiendo son el muranil, la interleuquina 1, el péptido inductor del sueño, la prostaglandina 2, la melatonina, que recién la nombró una compañera, la adenosina y la serotonina, ¿sí? Todos estos péptidos y estas sustancias químicas se ha demostrado que están aumentados en los animales que están durmiendo. Entonces, se cree que la acumulación de estos péptidos en el cerebro es la que induce al sueño, ¿sí? Pero bueno, todavía está en fases de estudio exactamente cuál es el estímulo principal o todos los mecanismos que inducen el sueño.
El tiempo que duerme cada especie es muy variable. Los perros, gatos y cerdos pueden dormir hasta el 45% del tiempo, de las 24 horas del día, ¿sí? Y la vaca, en sueño profundo, 15%. Los perros, gatos y cerdos pueden dormir profundamente varias veces al día. Eso, si ustedes tienen mascotas, se habrán dado cuenta cuántas veces ven durmiendo al perro durante el día o al gato durante el día, y realmente no es que tenga durante el día un sueño liviano, no, puede tener un sueño profundo. La rumia, en los animales rumiantes, se puede acompañar de periodos de disminución de la vigilia o sueño ligero. No es que cuando el animal está rumiando, está durmiendo, pero sí se reduce toda el animal no está en estado de alerta, ¿sí? Se disminuye la vigilia e incluso puede haber un sueño ligero. Las especies predadoras duermen más que las especies presas, obviamente, están más tranquilas. Las especies que son presas tienen que estar más horas en estado de alerta, porque para sobrevivir, para que no sean cazadas. Bien, y cuando hablamos de vigilia, hablamos del momento en que el animal está consciente a lo que pasa a su alrededor, o sea, a su entorno. Entonces hay aumento de la actividad cerebral, específicamente de la corteza cerebral, que es activada por el sistema reticular y por el sistema difuso del tálamo. Desde el sistema reticular se determina el nivel de activación de la corteza, y los ganglios basales y otras estructuras. Y se regula, ¿sí?, así el sueño y la vigilia. Por ejemplo, un nivel elevado del sistema reticular va a estar asociado a estados más bien de alerta, ¿sí?, pero una reducción del nivel del sistema reticular va a estar asociado a la inducción del sueño, pero se ha visto que en el sueño con movimientos oculares rápidos, el sistema reticular está más activado. Durante el sueño, el sistema reticular se encuentra entonces ahí con baja actividad y ante estímulos auditivos, dolorosos o visuales, se puede activar rápidamente y producir el despertamiento del animal. Bien. A ver qué hora es. Podemos quizá avanzar, si les parece, avanzamos con sistema visual. Sí. Para que el viernes no nos quede tanto, ¿sí? Bien, entonces hasta acá vimos todo lo que son las estructuras del sistema nervioso que van a regular el comportamiento, la conducta del animal, el sueño, la vigilia, ¿sí? Y ahora vamos a ver los órganos de los sentidos, que son los que van a darle al sistema nervioso toda la información acerca de lo que pasa a su alrededor, ¿sí? Entonces, los órganos de los sentidos captan y transmiten diferentes señales del medio con el que el animal se relaciona y lo transmiten hacia centros superiores, lo que determina la puesta en marcha de patrones de conducta. Entonces vamos a arrancar con el sistema visual y vamos a hacer un recordatorio anatómico del ojo. Entonces el globo ocular, ¿sí?, acuérdense que tenía las capas, ¿sí?, que lo rodeaban, que eran la esclerótica o la capa blanca, fibrosa del ojo, ¿sí? Después tenía la capa vascular o úvea, que es esta, ¿sí? Y después tenía la capa nerviosa o retina, hacia el fondo del ojo.
Y en la parte craneal, ¿sí? Teníamos la continuación de la esclerótica, era la córnea, que la córnea, acuérdense que era un tejido transparente, que tenía epitelio, estroma y endotelio. Teníamos la cámara anterior del ojo, en donde había ¿qué? En la cámara anterior. Humor acuoso, ¿sí? Si no se acuerdan, vuelvan a la anatomía del ojo, la repasan bien, para que después no tengamos errores. Tenemos el cristalino, que está unido por los músculos ciliares, ¿sí? Que son parte de la estructura del iris, y el iris forma parte de la úvea, ¿sí? Y tenemos entonces cámara anterior y cámara posterior del ojo, en donde hay humor acuoso, producido por estas estructuras, los cuerpos ciliares, ¿sí? Que pertenecen a la úvea. Y en esta parte tenemos el humor vítreo, que es como una gelatina. En la parte posterior, donde está la retina o la capa nerviosa, ¿sí? Desde allí emerge el nervio óptico. Entonces, esto es una foto de un fondo de ojo. Si nosotros miramos el ojo a través de la pupila, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver esto, que es el fondo del ojo, ¿sí? Aquí en el fondo del ojo, que está la retina, tenemos las células receptoras. Esta es la papila óptica. La papila óptica es la entrada o el comienzo del nervio óptico. ¿Sí? Así se ve el fondo del ojo de un animal si ustedes lo miran con un oftalmoscopio a través de la pupila. Bien, la retina, que es la capa nerviosa, ¿sí? O sea que es la capa en realidad es la capa que pertenece al sistema nervioso, que tiene las células receptoras. ¿Sí? Esas células receptoras van a actuar ante la incidencia de la luz. Las capas de la retina tiene varias capas de células, ¿sí? Fíjense cómo, a ver, vamos a volver a este dibujito del ojo. Perdón. Fíjense, aquí tenemos la retina, ¿sí? Después de la retina tenemos la úvea y la esclerótica. ¿Estamos? Para que ustedes se vayan ubicando. Fíjense aquí en este dibujito. La esclerótica, la coroides o úvea, ¿sí? Y el epitelio pigmentado, que forma parte de la retina. Y después tenemos las células receptoras. Las células receptoras son los conos y los bastones, ¿sí? Esos conos y esos bastones están interconectados entre sí por las células por las células horizontales. A la vez, los conos y los bastones hacen sinapsis con las células bipolares. Las células bipolares van a hacer sinapsis con las células ganglionares. Y en la unión de esas células bipolares con las ganglionares van a estar interconectando las células amácrinas. Entonces, las células ganglionares van a dar lugar a las fibras del nervio óptico. La luz viene desde aquí y la información nerviosa o la actividad neural toma esta dirección. ¿Entienden eso? ¿Qué dijo, profe? Disculpe. Bien, tengo otros dibujitos igual para que lo vean mejor, ¿sí? Fíjense aquí. Esta sería la retina, esta sería la parte interna del ojo, ¿sí? Fíjense cómo están ubicados los conos, los bastones, ¿sí? Las células bipolares y las células ganglionares. En el centro del fondo del ojo existe una depresión que se llama fóvea.
esa fobia, en ese lugar, las celulitas, tanto las ganglionares como las bipolares, toman esta disposición para que la luz pueda llegar directamente a las células receptoras. En este punto de la fobia es donde la imagen, o sea, donde hay mejor agudeza visual, porque es donde la luz no tiene que pasar por todas estas estructuras, sino que directamente llega a las células receptoras. ¿Sí? Entonces, la zona de mayor agudeza visual está en la fobia, en el centro de la fobia. Y la fobia es una depresión que está en el centro del ojo. La papila óptica no está en el centro. Lo que está en el centro es la fobia. Bien, también encontramos en el fondo del ojo, ¿sí?, una zona pigmentada, que yo les había dicho, ese epitelio pigmentado que veíamos, ¿sí? Y también tenemos una zona que no está pigmentada, que es refractaria a la luz, que es el tapetum lucidum, que lo que hace cuando nosotros, que refracta la luz, y en cambio esta zona la absorbe a la luz, ¿sí? ¿Vieron cuando vemos los gatitos? Saca una foto para eso, que vemos los ojitos, los vemos luminosos, flúor, porque justo la luz está incidiendo en el área tapetal. Bien, esta es las células receptoras, ¿sí?, los bastones y los conos. Hay distintos conos que van a captar distintos, los conos son las células receptoras, ¿sí?, que ayudan a la visión en color, y los bastones a la visión en blanco y negro. Entonces, fíjense cómo están interrelacionados con el epitelio pigmentario, los conos y los bastones, ¿sí? Estos conos y estos bastones tienen discos membranosos que se apilan en el extremo apical, digamos, de cada célula. Tienen un cilio, ¿sí?, tienen el soma con las mitocondrias y el núcleo, y tienen un segmento donde está el terminal sináptico, el axón y el terminal sináptico. Los discos intermembranosos, esos que son como plegamientos de la membrana celular, ¿sí?, tienen un pigmento. Ese pigmento está formado por una proteína que se llama opsina y por el retinal, que es un aldehído de la vitamina A. El retinal es en realidad la sustancia fotosensible, y esa sustancia fotosensible es la que se une a la opsina, que es un receptor dependiente de proteína G. Ustedes lo han visto en Fisiología 1 con la profesora Trova. En los bastones se conoce que el pigmento o el fotopigmento es la rodopsina, ¿sí? Así se llama el fotopigmento que hay en los bastones. Pero en los conos hay distintos tipos de opsinas, dependiendo de la especie y de la capacidad que tenga esa especie para ver distintos colores o discriminar los colores, ¿sí? Los bastones son muy sensibles a la luz, pero tienen poca capacidad de discernir detalles, porque hay convergencia. Ya les voy a mostrar qué significa eso. Además, también se ubican en la periferia de la retina, y su fotopigmento no discrimina colores. En cambio, los conos son poco sensibles a la luz, por lo tanto funcionan mejor con altas intensidades de luz, o sea, con luz diurna, ¿sí? Poseen poca convergencia, y esto hace posible una mejor visión de los detalles, y se encuentran más densamente poblando la parte central de la retina. Por lo tanto, ahí en la parte central de la retina, habíamos dicho donde estaba la fobia,
es la zona donde hay mayor agudeza visual. ¿Sí? Aquí tenemos una fotografía de los conos y de los bastones, ¿sí? Y este sería el epitelio. Fíjense lo que es la convergencia y la no convergencia. Los bastones, que son estos centrales, ¿sí? Varios bastones van a converger hacia una célula bipolar, ¿sí? Varios bastones van a converger hacia una célula bipolar. En cambio, los conos van a hacer sinapsis con una sola célula bipolar. Entonces, el bastón no solamente que no capta los colores y los detalles, sino que eso es justamente que no puede discernir bien los detalles, es gracias a que varios bastones utilizan una célula bipolar para llegar a una célula ganglionar. Fíjense, célula bipolar, después hace sinapsis en una máquina y ese recién lleva la información a la ganglionar. En cambio, los conos generalmente tienen muy poca convergencia, cada uno hace sinapsis con una célula bipolar y esa célula bipolar a la célula ganglionar. Gracias a este sistema es que los conos no solamente pueden discernir los colores porque tienen otro fotopigmento, sino que además pueden discernir más detalle porque tienen menos, o se utilizan más células bipolares para llegar a la ganglionar. La información es más directa. ¿Entienden eso? Profe, Sí. ¿está bien decir que entonces a los bastones les llegaría más información sobre la luz? En realidad los bastones son más sensibles a la luz, o sea, aunque haya poca luz, la captan, ¿sí? Es como particular de nocturnos, visión nocturna. Exactamente. Es más para la visión nocturna, porque va a captar, aunque sea poca intensidad de la luz, no vas a ver con mucho detalle, pero vas a ver. En cambio, los conos van a funcionar mucho mejor con altas intensidades de luz. Vos vas a poder ver bien todos los colores y todos los detalles, pero necesitan que haya buena intensidad de la luz. ¿Sí? Los bastones están más en la periferia de la retina, en cambio los conos se ubican más en la región central. El pigmento de los bastones es la rodopsina, lo de los conos son distintas opsinas, ¿sí? De acuerdo a cada especie, cuántos colores cuántas variedades de conos tenga cada especie, y de acuerdo a eso va a poder distinguir más o menos colores. Las funciones de la retina. En primer lugar, sí, la retina es el primer lugar de procesamiento de la imagen. Detecta los cambios de luminosidad, ¿sí? O sea, las distintas intensidades de la luz. Comienza las fases iniciales del discernimiento, la discriminación de los colores, gracias a estas células especializadas que tiene. Realiza el realce de contraste y la sensibilidad direccional, y se detecta la frecuencia con que alterna la luz y la oscuridad. Todas esas son las funciones de la retina. Las rutas visuales que toman las fibras del nervio óptico. Bien, las rutas van a ser 3, ¿sí? La ruta retino-genículo-estriada, fíjense que va a ser esta, va a ir retino desde la retina, en el quiasma óptico se van a entrecruzar, perdón, no me salía la palabra, entrecruzar las fibras, ¿sí? Algunas fibras van a ir hacia el ganglio geniculado,
del lado contrario y otras van a seguir hacia el ganglio geniculado del mismo lado, ipsilateral, y de allí van a ir hasta la corteza visual, en donde se va a terminar de integrar la información. ¿Sí? Esa es una de las rutas. Es la ruta que sirve para que el animal vea, tenga una imagen. Este entrecruzamiento de las fibras en el quiasma óptico, ¿sí?, va a hacer que se relacione la imagen que es captada por un ojo en el lado contrario del cerebro, incluso también, por ejemplo, las reacciones que tenga el ojo, por ejemplo, en la contracción de la pupila, ¿sí?, por incidencia de la luz, gracias a este intercruzamiento de las fibras, ¿sí?, en el ojo contrario, por ejemplo, si incide la luz en uno de los ojos, en el ojo contrario se va a contraer la pupila. La otra ruta es la retinotectal, en donde llega hasta ahí, o sea, va de la retina hasta el tectum, y lo que se produce ahí son los reflejos pupilares, la orientación refleja del ojo hacia el objeto visual, ¿sí? O sea, que aparezca una sombra en un determinado lugar del campo visual va a hacer que automáticamente, por vía refleja, los ojos se muevan para mirar el objeto, ¿sí?, que apareció, y eso va a ser un reflejo que se va a integrar, ¿sí?, en el tectum a través de estas vías. Y la otra vía, es una sola, es la retinohipotalámica, en donde van a ir fibras del nervio óptico desde la retina al hipotálamo, porque allí se van a regular ritmos fisiológicos mediante la luz y la oscuridad, como por ejemplo, lo que habíamos dicho, la secreción de las hormonas, ¿sí? Algunas hormonas que tienen que ver con los ciclos sexuales y otros que tienen que ver con el ritmo de la muda del pelo, de las plumas, ¿sí?, como es la melatonina, ¿sí?, o con los ritmos circadianos del sueño y vigilia. ¿Estamos? Profe, ¿qué es el tectum? El tectum es una región del cerebro, ¿sí? Ya a ver si ya se los voy a buscar. No sé si lo puse acá en una fotito. Ya se los busco para la próxima y se los pongo para que lo vean exactamente dónde están, ¿sí? ¿Pero es ahí donde señala usted, profe? Es mediana, sí, o sea, es más o menos a la altura de los núcleos geniculados. Ya les voy a buscar una imagen en donde se lo señale bien para que lo vean. Bien, y aquí tenemos entonces, hablamos un poquito del humor acuoso. El humor acuoso es lo que baña la parte anterior del cristalino, o sea, la cámara posterior del ojo y la cámara anterior del ojo, ¿sí? O sea, lo producen los cuerpos ciliares, ¿sí? Baña toda esta zona y es drenado aquí en el ángulo iridocorneal. Se drena aquí, ¿sí? Cuando el ángulo iridocorneal por alguna razón está alterado y el sistema de drenaje del líquido o del humor acuoso está alterado, este humor acuoso comienza a acumularse y a ejercer presión en el ojo, ¿sí? Y ese aumento de presión se llama glaucoma. ¿Ustedes escucharon alguna vez eso? Sí. Hablar de que algún paciente tiene glaucoma. Sí, que se le ve como una manchita blanca. ¿Cómo? Que se le ve como una manchita blanca. Puede o no haber manchita blanca, digamos.
La manchita blanca puede ser la consecuencia en el daño que se produjo en el ojo gracias a eso, pero el glaucoma es en realidad la falta de drenaje o el impedimento del drenaje, ¿sí?, del líquido del humor acuoso en esta región, en el ángulo iridocorneal, iris-córnea, ¿sí?, ahí hay un sistema de drenaje. Entonces, cuando ese líquido no se puede drenar, ese líquido es producido constantemente y drenado constantemente. O sea, es un proceso fisiológico que se hace todo el tiempo. Si ese líquido no se puede drenar, pero se sigue produciendo, entonces, ¿qué pasa? Se empieza a acumular. Cuando se acumula, comienza a producir aumento de la presión intraocular, lo que puede llegar a producir ceguera. ¿Sí? Bien, y detrás del cristalino, que es la lente, que se va a ajustar para darnos o ayudarnos a enfocar, tenemos el humor vítreo. El humor vítreo es una gelatina, ¿sí?, que mantiene al globo ocular con esa formita, ¿sí?, con forma de globo, perdón. Y aquí tenemos, fíjense las capas, la coroide o la capa nerviosa, ¿sí? Perdón, la retina o la capa nerviosa, la coroide o la capa vascular o úvea, y la esclerótica, que es la capa fibrosa. Aquí tenemos la papila óptica, que es un punto ciego, y tenemos la fóvea, que era el lugar donde habíamos dicho que había mayor agudeza visual y que era una depresión de la retina en donde la luz llegaba, ¿sí?, de manera más directa a los fotorreceptores. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Perfecto, chicos. Bueno, entonces, por hoy suficiente porque es mucha información la que les di. Nos juntamos el viernes a las 9 con este mismo link, terminamos órganos de los sentidos y vemos si podemos ver el caso clínico que preparó el ayudante para que ustedes puedan ver de manera real para qué nos sirve todo esto que estudiamos, ¿sí? Y yo creo que de esa manera vamos a poder darle un cierre, una integración. No dejen de leer del libro, de buscar, de si les queda duda, no entendieron, agarran el libro, buscan, leen, pueden buscar de más libros, en la próxima clase me pueden preguntar. Igual antes del parcial vamos a hacer clase de consulta, yo les voy a subir estas diapositivas también al aula. La bibliografía la tienen todos porque subimos en Fisiología 1 los libros para que ustedes los descarguen. Pueden buscar en internet dibujos que les aclaren más la situación, dónde están todas estas estructuras del sistema nervioso. Fíjense ahí en sistema nervioso, yo les puse un videíto de la universidad de la facultad de Tandil, que hicieron, creo que es la cátedra de anatomía y fisiología, en donde describe, van cortando el cerebro y van mostrando todas las estructuras, hablan de la anatomía y la fisiología, ¿sí? Apóyense en todo el material que tengan a mano para tratar de entender, porque yo sé que el sistema nervioso no es sencillo, pero bueno, le vamos a tratar de dar todas las posibilidades para que ustedes lo comprendan y lo puedan aprender, ¿sí? Nos vemos el viernes, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Listo, profe. Gracias. Muchas gracias. Hasta el viernes. Ya les Chao, voy a profe. corregir los trabajitos ahora durante la semana. Y el viernes, si yo veo que hubo muchos errores que se repitieron, los voy a decir para que les quede claro, ¿sí? Bueno, muchas Ok. gracias, profe. Gracias.